Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos retazos de nuestra historia que nos demuestra la grandeza de la misma y no que sea un rosario de miserias como algunos querrían decir. La verdad es que nosotros nos podemos sentir bien orgullosos de nuestra historia porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos, como les decimos, hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro y además esta es una edición especial que incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Puede pedirlo por internet, ahora que estamos en tiempos de confinamiento, no tiene más que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes desconocidos de nuestra historia. Y seguimos hablando de estos tiempos de confinamiento. Resulta que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, está apadrinando y recomendando, está invitando a los jóvenes a consumir pornografía feminista durante el confinamiento. Resulta que la Generalitat Valenciana ha habilitado un portal en el que los jóvenes pueden consultar actividades para realizar durante el periodo de confinamiento. Bueno, pues entre ellas, tal como les informa hoy OK Diario, se puede encontrar una charla en la que se les invita a consumir pornografía con enfoque de género. La actividad está realizada por la Asociación por los Derechos, la Educación y la Salud Sexual y Reproductiva del País Valenciano, DESEX, y dice la encargada de la charla que la industria pornográfica tiende a producir material para ser consumido por varones y no mujeres. Se trata de películas con estereotipos de mujeres guapas y delgadas, siempre supeditadas al hombre, y que fomenta la cultura de la violación, ya que no se pide permiso. Escuchen parte de esta charla. Esto quiere decir que el porno feminista no es solo lésbico, no odia a los hombres, no tiene solo escenas softcore y no solo es de mujeres gordas y tatuadas. El porno feminista intenta ofrecer una representación mucho más real de la realidad de la sexualidad. Bueno, pues además de esta charla de pornografía feminista, el gobierno valenciano tiene otras charlas sobre sexting o sobre autoconocimiento. En fin, tenemos comunicación con Cristina Seguí, ella es periodista de OK Diario. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantada de conocerte. Uy, de conocerte. Yo he encantado también de conocerte, Cristina. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, para quien tenga dudas, pero estoy encantada de estar contigo, desde luego. Muchas gracias. Oye, cuéntanos, Cristina, ¿cómo es posible que el gobierno valenciano, un gobierno de una comunidad autónoma, fomente entre los jóvenes que el consumo de pornografía, aunque sea pornografía feminista? Pues fíjate, mira, yo creo que aquí hay dos derivadas fundamentales, ¿no? Una es a tenor de lo que ha sucedido en otras ocasiones. Yo recuerdo el año pasado también sacamos en OK Diario un aquelarre de una mujer desnuda, oronda, porque parece ser que la belleza está penalizada, pero cierto tipo de belleza muy subjetiva para ellos no. Pues se puso en medio de la Universidad de Valencia a dar una especie de meeting feminista también. No tenían, llevaba, perdón, calcetines, iba totalmente desnuda y llevaba calcetines. Y esto no es más que una percepción personal del gobierno, de un gobierno de fanáticos, desde mi punto de vista, con problemas psicosexuales y de una maniobra de distracción hacia lo que verdaderamente es importante, ¿no? Y son los 900 muertos que hay en la Comunidad Valenciana desde que ha empezado todo esto y que no se han abierto esos 3 famosos hospitales de campaña que Ximo Puig prometió el 19 de marzo. No obstante, a mí me gustaría hacer una reflexión. Hoy hemos conocido por un informe, y esto es noticia de Voz Populi, que de haber decretado el estado de alarma el 7 de marzo, un día antes de las manifestaciones ideológicas marxistas de este gobierno feministas, pues el 62% de los contagios se hubieran evitado. Eso es material para futuras querellas y futuras demandas de los familiares a este gobierno, que desde mi punto de vista... Sin lugar a dudas. Y ahora entramos en valorar la gestión de la Generalitat Valenciana con todo el tema del coronavirus, pero por completar esta noticia que tanto nos ha llamado la atención, resulta que en esta oferta de charlas que da la Generalitat a los jóvenes hay otras sobre sexting, que no sé muy bien qué es, y otras sobre autoconocimiento, que me lo puedo imaginar. Bueno, el sexting tengo entendido que es enviar contenido sexual a través de los teléfonos. Entiendo que es hacerlo con precauciones. Yo no sé qué tipo de precaución hay en mandar contenido sexual por teléfono, pero bueno, ellos sabrán que están muy preocupados por estos menesteres.
pero ellos están en esto y están, como también sacaremos este fin de semana, en seguir hiperventilando de dinero público a los entes de los entramados pancatalanistas que hay en la Comunidad Valenciana. Hay millones y millones de euros que están concediendo durante estos días. Ujú. Y parece increíble, porque nuestros Pero, sanitarios pero vamos, van esto del con fuerza. tema sexual me recuerda un poco a lo que ocurrió con Marina Geli, ¿te acuerdas? La consejera de la Generalitat de Cataluña, Sí. cuando fomentaba y patrocinaba ese folleto en el que estaba invitando a los jóvenes a que practicasen sodomía con personas adultas. Bueno, esto ha estado en ciertos programas educativos, como en Navarra y como en Baleares, ¿no? El famoso programa Escolae. Y como te digo, esa es la percepción o el problema psicosexual que tienen los socialistas en todos los gobiernos, en todas las comunidades autónomas o localidades donde gobiernan. Yo recuerdo también el caso de hace un año y medio en el que se financiaron unas estatuas practicando el coito anal y otro tipo de historias en el puerto de Valencia, ¿no? Para que pudieran ver los niños y las familias cuando pasaran, ¿no? Sin embargo, parece que nosotros estamos totalmente agobiados, siempre oprimidos por el patriarcado y todo se tiene que ver con una perspectiva sexual. Yo recuerdo que este gobierno, cuando ya estaba muriendo gente, cuando en la Comunidad Valenciana hubo el primer muerto, pues este gobierno estaba legislando el piropo en la calle, ¿no? La famosa ley de libertad sexual de la ministra de Igualdad, de cuota carnal, Irene Montero, ¿no? Pues fíjate, también el Ministerio de Cultura, a través de la Filmoteca Nacional, ha decidido estrenar para este confinamiento una serie de películas sobre la República, películas republicanas. ¿No te da la impresión de que la izquierda siempre quiere aprovechar estos momentos de confinamiento y de debilidad social para tratar de meternos por los ojos e implementar toda su ideología, todo su mensaje ideológico? Bueno, acuérdate, Javier, de aquella frase famosa de Pablo Iglesias de el miedo tiene que cambiar de bando, ¿no? Y no hay mayor miedo para la humanidad, es uno de sus principales motores, que el miedo a la muerte. Y la gente en un mes ha cambiado de vida de una forma totalmente inaudita hasta ahora, ¿no? Desde luego estamos viéndolo en muchísimas medidas, estamos viéndolo en la nacionalización de los productos básicos de emergencia en un estado como el que estamos, en la intervención de los teléfonos móviles, en el control de los precios, en que a empresas privadas el gobierno les esté robando los test. Hablo de la empresa Siemens, hablo de los test de los farmacéuticos, de que tú ahora, si quieres pagar 40 euros en un laboratorio privado, no puedes hacerte el test para saber si puedes trabajar, puedes estar tranquilo, has pasado el coronavirus, puedes contagiarlo, porque el gobierno los ha intervenido, ¿no? Como si estuviéramos en Venezuela. Así es, Cristina, efectivamente, entrando en temas serios, como tú bien mencionabas antes, como publica hoy OK Diario, Chimo Puig había prometido que el día 3 de abril tendríais ahí 3 hospitales de campaña perfectamente en funcionamiento. Estamos a día 16 y nos encontramos con que solamente hay obras paradas, encharcadas, baños sin hacer y estructuras vacías, ¿no es así? Todas las chapuzas de este gobierno, ¿no? Pues efectivamente, no sé, es incomparable con lo que tenéis en Madrid, con IFEMA o con el Palacio de Hielo, con el ejemplo impresionante que está dando la presidenta Ayuso, que trabaja sin parar y que es un ejemplo a nivel nacional e internacional, ¿no? Efectivamente, el presidente Chimo Puig había prometido estos 3 hospitales de campaña, que en total creo que eran unos 1.100 camas. Bueno, el día 19 de marzo, el 3 de abril tenían que estar hechas. Están absolutamente impracticables, pero es que yo quiero recordar un dato. Este gobierno era el que peor dato tenía de toda España en listas de espera en sanidad. Es decir, no partimos de un escenario, o sea, toda esta pandemia no parte de un escenario sanitario ideal, parte de un escenario sanitario en el que los enfermos graves ya habían sido triplicadas sus listas de espera de 30 a 90 días, ¿no? Era fundamental cargarse la colaboración público-privada, es fundamental que los médicos de Comunidad Valenciana y Cataluña tengan que huir de las comunidades autónomas porque no hablen catalán, y esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora estamos Pues haciendo hospitales de campaña
y todos los gobiernos se han dedicado a cargarse todos los hospitales militares, excepto el Gómez Ulla, ¿no?, que tenéis ahí en Madrid. Ajá, así es. Y lo que me llama la atención, tanto que la izquierda está atacando al hospital de IFEMA, que se ha montado en Madrid y que resulta que es un modelo de gestión y está funcionando de maravilla, ¿y cómo es que nadie critica que Chimo Puig haya dejado tiradas esas obras a medio hacer de esos hospitales prometidos pero no cumplidos? Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido este fin de semana con los medios de comunicación a nivel nacional, que no va a ocurrir en un ámbito más reducido, ¿no?, más cerrado. Aquí todos los medios de comunicación están comprados por este señor. La televisión pública pancatalanista, la TV3 en la Comunidad Valenciana, pues ni te digo qué es lo que va a hacer si depende de los 56 millones de euros anuales que les inocula a este señor, con un 0,8% de audiencia, una absoluta mediocridad. ¿Y qué es lo que esperamos, ¿no? El monopolio de la solidaridad tiene que tenerlo el Estado para un comunista. Por eso insultamos a Mancio Ortega, por eso robamos el material sanitario a las empresas privadas. Bueno, pues... sí, pero esa solidaridad, Cristina, luce justamente por su ausencia. ¿No te parece que el Gobierno central ha jugado sucio con las comunidades autónomas respecto al reparto de material sanitario? Tenemos a un vicepresidente que se describe a sí mismo como psicópata y chavista, y estas son palabras del propio vicepresidente del Gobierno. Un ejecutivo al completo que se ha contagiado, se ha contagiado en la manifestación del 8M y que en ningún momento ha guardado cuarentena. Un ejecutivo que contagió a un trabajador de Moncloa hace una semana y el dato sale antes de ayer, y perdóname la falta de pudor, pero cuando yo pongo un tuit por la mañana y es cuando empiezan a sacarlo todos los medios de comunicación, y es cuando el gobierno entonces timoratamente da las condolencias. ¿Qué podemos esperar de este gobierno? Es un gobierno que miente, es un gobierno que nos mandó al matadero y mandó al matadero a miles y miles de personas para salvar su agenda ideológica, ¿no? Bueno, ya sabes, justamente se comentaba hoy en ese estudio, ¿no?, que en caso de que hubieran tomado medidas una semana antes, seguramente podrían haber salvado muchas vidas que no han salvado, ¿no? Así es, lamentable. Pues es lamentable cuál es el gobierno que merecemos, al parecer. Cristina Seguí, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde Valencia. A vosotros, y encantada. Un abrazo. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece? Yo, en relación a estas recomendaciones o estas guías asquerosas y nauseabundas que hace la Generalidad de Valencia y el resto del contenido que hemos visto que hay en ellas, yo solamente quiero recordar que sí que existe una legislación, que es el artículo 125 del Código Penal, y si me permites, Javier, leer el texto literal, porque creo que viene a colación. Dice este artículo: el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuese menor de 13 años. Yo no puedo entender qué diablos hace un gobierno regional recomendando a estudiantes, que entiendo que, puesto que son preuniversitarios, son menores de edad además, que consuman pornografía, sea feminista o sea de cualquier otra índole. Es que eso es corrupción de menores. Y es que ya está bien de, con la excusa de dar determinada información que es útil en la vida en relación a nuestro cuerpo durante el desarrollo del mismo, con esa excusa, lo que hacen en realidad es dar una educación que ahora ya la llaman afectivo-sexual. Hace 15 años era simplemente educación sexual. Ahora ya lo llaman educación afectivo-sexual, porque lo que quieren hacer es adoctrinar a los jóvenes en un estilo de vida y en una sexualidad muy concretas, que al final a lo que conducen es a la anulación de la persona, y que convierte a la persona en esclavas de las más bajas pasiones. Y no hay nada más fácil para el poder político totalitario que está en ciernes en España que tener una juventud aborregada y dejada en pasiones como el sexo o como las drogas o como otro tipo de actividades que son y que menoscaban la dignidad de la persona humana. Ese es el nexo de unión, porque es mucho más fácil controlar a jóvenes que están más pendientes del sexo, de la pornografía y de consumir cannabis, que a jóvenes que están pendientes de ir a la biblioteca a instruirse, a formarse y a adquirir conocimientos y cultura y herramientas intelectuales que le permitan
contestar y enfrentarse al totalitarismo de izquierdas. Para eso y por eso lo hacen. Empezaron hace ya muchos años con esta mandanga y con esta basura en la educación, de pervertir una sana y lógica educación sexual donde se da una serie de precauciones y donde además la educación sexual no se hace bajo una perspectiva de respeto entre personas, no, se hace bajo una perspectiva de hedonismo, de deshumanización de la persona, de una perspectiva organicista, es decir, de explicar simplemente cómo responden determinados órganos del cuerpo en determinados comportamientos, que es antinatural, y eso es a lo que van, al control del ser humano mediante el estímulo, mediante la potenciación de las más bajas pasiones. Lo hemos visto en muchos casos y otra vez más vemos lo mismo. Esto es basuriento. Así que insto a algún abogado que nos pueda ver, acogiéndonos al artículo 125 del Código Penal, a llevar ante los tribunales al Gobierno por el delito de corrupción de menores. Faltaría menos. José Francisco. Bueno, yo voy a partir del hecho de que me parece bien que la Generalitat Valenciana cree un portal para que los jóvenes pues busquen temas donde entretenerse. Me parece bien, me parece que está mucha gente confinada, pues no sabe y bueno, que les den ideas, pues está bien, ¿no? El problema está en quién elige esos contenidos y si esos contenidos son adecuados, como ha dicho el compañero, para la juventud, ¿no? Es decir, hilándolo con la primera de los temas que teníamos, ¿no?, sobre el tema de los bulos, sobre la manipulación de la información, de cómo te pueden pues eso, inducir ciertas preguntas en determinadas encuestas, yo creo que este es otro elemento más de este tipo de política que te quiere llevar por un determinado camino, en el que pues eso, te inducen los temas para que tú elijas determinados temas. Es decir, a mí me encantaría que en esa oferta, no sé, la televisión valenciana, con un comité ético en el que estuviera todo el mundo representado, pues hubieran elegido un tema de educación afectivo-sexual, vamos a aceptar el término. Si no te importa. Bueno, pues, la afectividad es cosa de la familia. Estas modas progres de decir qué afectividad es la correcta y cuál no, a mí es que me da bastante bueno, pero náusea, como en la perdóname. sociedad también hay mucho progre, pues vamos a ser plurales y vamos a dejar que alguien utilice ese término. Vamos a no pero prohibir. Si no es por el término, es sí, por lo que implica, es por bueno, adoctrinamiento. Pero vamos a ver, pero por favor, yo lo único que digo es que imaginemos que está eso, pero también hay un filósofo que hace un debate sobre el mito de la caverna de Platón, o también está gente de Cáritas haciendo un taller de oración, y luego, ¿por qué no podemos tener una televisión realmente plural? Y es ahí donde tendríamos que ir, porque estoy seguro, estoy convencido de que hay muchos temas que pueden resultar muchísimo más interesantes, ¿vale?, que si todo lo centramos en lo mismo, ¿no? En fin, creo que luego por ahí... ¿Pero eres partidario de fomentar la pornografía entre los chavales? No, yo no estoy partidario de eso, pero sí que reconozco que me parece interesante que se ponga de manifiesto que el porno cosifica a la mujer. Y me parece una cuestión que no es baladí, y que el porno está allí. Pero ya has oído a la erudita del portal, hay un porno feminista. Sí, bueno, pero que ese porno sea feminista, o que haya un porno... Primero tendríamos que saber qué es para ella un porno feminista. ¿Vale? Y yo lo que estoy diciendo es que el porno cosifica a la mujer. Y al hombre. Creo que son... Bueno, también. Cosifica al ser humano. Perfectamente. Ese es el problema que te lo compro completamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si alguien hiciera una charla en la que hablara de cómo se cosifica al ser humano en el porno, a mí no me parecería mal, aunque se estuviera hablando de porno. Toda la cuestión está en cuál es el mensaje que se traslada. Yo no he visto la charla de esta muchacha, solamente lo que ha dicho ella es algo que no me parece que no tenga un cierto sentido, es decir, hay un estereotipo de hombre y de mujer en el que aparece en el porno, hay una serie de prácticas habituales, etcétera, que no son, desde en mi punto de vista y bajo mi experiencia, lo que suele suceder en la vida real. Entonces, a mí, ya digo, sobre todo lo importante sería que hubiese un verdadero comité ético y que se fomentara la pluralidad de contenidos en las televisiones. Y es yo lo que entiendo que debería hacer un gobierno o una institución pública, otra cosa es que hayan transmutado en instituciones públicas y de ahí el apoyo al porno y todas estas cerdadas y asquerosidades, pero lo que yo entiendo que tiene que hacer una administración pública en relación a la pornografía es enseñar cómo la pornografía es destructiva para la persona y cómo es pernicioso y es maquiavélico estar promoviendo la pornografía entre gente joven
que no tienen formación aún en muchos aspectos, que no tienen la suficiente para discernir. Y luego nos sorprendemos de que haya jóvenes que a base de ver pornografía se les acabe fundiendo el cerebro y acaben violando a mujeres o a hombres, que me da igual. Acaben violando a otras personas, en definitiva. Luego nos extrañamos de que haya tan poca implicación en las relaciones de pareja, o de que se cosifique tanto a las personas. Si estamos promoviendo la bestia del porno y estamos educando a nuestros jóvenes en esa basura, pues evidentemente no podemos aspirar a tener una juventud educada en valores más elevados, evidentemente. Y entonces no nos podemos extrañar de que haya un montón de mujeres jóvenes hoy en día que están hartas, y yo eso lo he escuchado por amistades o por hermanas de amigos más pequeños o más jóvenes que yo, mejor dicho, etcétera, etcétera, que me dicen que están hartas de que todos los jóvenes de su edad, de en torno a los 20 años, lo único que quieren es llevarlas a la cama, y no quieren ningún tipo de compromiso, y no quieren ningún tipo de relación estable de pareja. Y eso, en buena medida, tiene que ver con promocionar hábitos de vida que son insaludables, que son perversos, que son nefastos y que anulan la dignidad de la persona y que cosifican tanto al hombre como a la mujer. Porque la pornografía, lo malo que tiene es eso, que muestra tanto a hombres como a mujeres haciendo todo tipo de comportamientos que quedan convertidos a meros instrumentos de placer. Y las personas no somos muñecos hinchables. Parece mentira que haya que recordar algo tan obvio. O sea, a mí me parece que eso tiene mucho sentido, teniendo en cuenta sobre todo que tenemos una población, o sea, que está dirigido a población más vulnerable, que son los jóvenes, ¿no? Sinceramente, me parece que no deberíamos prohibir, sino que tendríamos que ir, no, me refiero en general, no hablo del colectivo de la juventud, que es así que creo que tiene que tener una cierta protección, ¿vale? Me parecería interesante que hubiera una charla en el sentido de que el porno, o sea, cosifica al ser humano y que se hablara a los jóvenes en este sentido, me parecería bueno. Y me parecería bueno que hubiera espacios en los que se hablara sin tapujos de un porno feminista, un porno más, vamos a decirlo así, abierto, o lo que se quiera, porque vuelvo al principio, o sea, el problema está en querer prohibir. Yo creo que hay que educar. Creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando tú tienes una sociedad educada y una sociedad que es capaz de separar la paja del grano, al final todas estas, vamos a decir, todas estas distracciones caen por su propio peso, porque uno sabe elegir lo que es bueno para sí mismo, ¿no? Y es el problema que tenemos ahora. No se está fomentando una sociedad crítica, sino que te están poniendo pues becerros de oro en los que caer para poder, no sé, dejar un poco de, vamos a decirlo así, de sentir, que es como si fuera una especie de droga, caer en el aletargamiento, porque hay veces que efectivamente el darte cuenta de que estás en una situación grave, pues es duro, ¿no? Porque tienes que salir de ella. Pero tú fíjate cómo somos incoherentes, o cómo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, se es gravemente incoherente. Yo puedo entender que el sexo puede ser considerado uno de los placeres de la vida. Hay otros placeres, sin embargo, en los cuales se da formación a los jóvenes y se le dice los peligros que hay, por ejemplo, con la alimentación. ¿Alguien concebiría que hubiera talleres, no sé, pues para hacer como en la antigua Roma, de hartarte a comer hasta vomitar, para disfrutar de la comida, ¿verdad? ¿A que sería absurdo con los problemas de anorexia que estamos viendo en la juventud, sobre todo con los problemas de malnutrición y de obesidad, de sobrepeso, etcétera, etcétera, y se inculca a los jóvenes unos hábitos de vida saludables en relación a la alimentación? Y a los jóvenes se les dice, sí, determinados alimentos tienen muy buen sabor, están muy ricos, se disfruta mucho, pero son tremendamente insanos y hay que evitarlos. Y eso se hace con la alimentación y con muy buen criterio. Sin embargo, con la pornografía y con el sexo no. El único criterio que hay con la pornografía y con el sexo es lo que a ti te plazca hacer con consentimiento, bien hecho está. Nada más. Eso es como si le dijeras a un joven, lo que a ti te apetezca comer con consentimiento, bien comido está. Da igual que sea grasiento, da igual que sea con unos contenidos de azúcares exorbitados, da igual que tengan unos estimulantes químicos atroces para el organismo y para el sistema nervioso. ¿A que no sería admisible? Entonces, con el sexo es lo mismo. Es decir, el sexo tiene unas derivadas que llevan a la persona a caer en sus instintos más bajos y que degradan la personalidad. Y que el sexo, en un contexto de compromiso, en una relación de pareja, no tiene ningún problema. El problema es cuando convertimos el sexo en un elemento de industria de ocio. Y mucha gente considera que es lo mismo irse a un puticlub que irse al cine. Ese es el problema. Bueno, yo, por ejemplo, siguiendo con tu analogía, creo que en esta sociedad se puede
permitir algo y advertir del riesgo que ello conlleva. Y el ejemplo más claro es el tabaco y el alcohol. El tabaco es vamos a considerarlo así, un vicio, es una droga, y viene claramente en la etiqueta que eso es perjudicial para tu salud. De la misma manera que pasa con el alcohol. Yo vuelvo a repetir, me parece que es compatible lo que estamos comentando los dos. Es decir, es una práctica que tiene unos graves riesgos, pero yo no lo prohibiría, yo simplemente advertiría y educaría a la sociedad de que eso tiene sus riesgos y que luego efectivamente, bueno, pues que cada uno sea libre, porque no hay nada más, ya lo decía el Quijote, ¿no?, que la libertad, Sancho. Y yo sí, pero por ahí. Es que una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, porque claro. Nadie va a prohibir los coches, pero está prohibido ir a 220 por una ciudad, ¿verdad? Sí, porque es malo. Claro, entonces, ese es el problema. Pero, insisto, ¿cómo vamos a hacer un discurso de rechazo a la pornografía porque es intrínsecamente mala, cuando el discurso que hay con el tema del sexo es cuanto más mejor siempre y cuando sea consentido y ten todo el tipo de sexo que quieras, todas las prácticas sexuales son legítimas, son buenas y son incriticables siempre y cuando haya consentimiento? Que ese es un planteamiento nefasto, porque hay prácticas sexuales que en sí mismas degradan la naturaleza humana y además son malas desde el punto de vista biológico y tienen consecuencias sobre la salud del cuerpo. Bueno, no vamos a entrar en detalles de la sexualidad en un amplio género, sino que el titular de la noticia era que Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, está invitando a los jóvenes a que consuman pornografía durante estos tiempos de reclusión en casa. Eso sí, que sea pornografía feminista, según dice el portal que está patrocinando la Generalitat de Valencia, que da consejos a los chavales de cómo pasar este confinamiento. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa con el curso escolar? ¿Qué pasa con los niños que no están yendo al colegio? Les estamos viendo haciendo los deberes en casa, tratando de mantener las clases a través de videoconferencia. Están haciendo un esfuerzo sus padres para tratar de ayudarles, pero ¿va a haber finalmente aprobado general? Pues da la impresión de que sí, pero el gobierno no lo quiere llamar así. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá?
Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos días en los que nos encontramos de confinamiento en nuestro domicilio son muchísimas las tareas que se nos acumulan, que si atender a los niños, ayudarles con los deberes, las tareas domésticas, la compra, las labores de todo tipo, en fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, que es de Mundo Natural. Aprobado general para los escolares. ¿A que suena bien, chavales? Dicho así, cuando uno estaba estudiando, oír esta frase que no sabíamos lo que era, nos hacía tener auténticos sueños de que pudiera hacerse realidad. Y eso es al parecer lo que va a ocurrir después de este curso que se va al garete debido al confinamiento. Un aprobado general que da el gobierno, aunque el gobierno se niega a llamarlo así. Todos los alumnos pasarán de curso. La evaluación del tercer trimestre solo servirá para hacer un diagnóstico, pero no para suspender a ninguno de ellos. La ministra Isabel Celaá no quiere llamarlo aprobado general y dice que se trata de una promoción generalizada y que ya recuperarán contenidos el curso que viene. El curso continúa, aprobado general no es aprobado general, no hay aprobado general. Establecemos medidas de evaluación continuas globales con ámbitos para la recuperación. El tercer trimestre tiene que ser computado de manera positiva, no podrá servir de negativo
a nadie habida cuenta de las diferentes condiciones en las que tenemos a la ciudadanía? Aprobado general no es aprobado general. La verdad que este gobierno, a la hora de explicarse, lo hace con la claridad de un libro cerrado. José Francisco, ¿qué es el aprobado general si no es aprobado general? Bueno, pues, a ver, yo por intentar hacer de abogado del diablo, pues creo que lo que quiere decir es que en este último trimestre, o lo que ocurra en este último trimestre en el que no ha habido clases presenciales, no se podrá utilizar para suspender a nadie. Y lo que haya ocurrido en los trimestres anteriores, ahí está la gran tampoco, duda. porque dicen que nadie va a repetir curso. No, porque se va a utilizar este último trimestre para solventar los problemas que haya habido en los otros dos anteriores. O sea, los dos anteriores que hemos ido todos los días a clase, lo vamos a solventar sus problemas quedándonos en casa. Exactamente, eso es lo que ha dicho la ministra. Pues que has intentado hacer de abogado del diablo, pero no, pero quiero creo decir que te ganes la vida como eso. No, ya, a ver, quiero decir, es simplemente pues uno de los problemas que tiene este gobierno. Es decir, este gobierno tiene que explicar cosas que no le gusta explicar y cada vez que lo hace, pues lo emborrona todo más y lo embarulla más. Es la tónica general y es un poco la desgracia que tenemos que vivir los ciudadanos, porque al final no sabes a qué atenerte. El otro día estuve escuchando al consejero de Educación de Madrid y él decía claramente que no habría un aprobado general, que se tendría en cuenta. Y además seguro que nos vamos a poner de acuerdo todos los consejeros de educación de todas las comunidades. Bueno, al día siguiente fue totalmente diferente de lo que había comentado. Y yo me pregunto, si es que claro, es muy complicado cuando quieres contentar a todos, y en este caso no se puede contentar a la gente que se esfuerza, que intenta sacar nota, con la gente que no lo hace. Y no sería justo. Exactamente. César, ¿no te parece? Pero es que la vida no es justa y hay que aprender que en la vida pasan cosas que no dependen de nadie, porque son cosas de causa, de fuerza mayor, quiero decir, y te toca asumir pérdidas. Es decir, esto que ha dicho la ministra Celaá, de que el tercer trimestre no puede computar negativamente, esto es como si una empresa dijera, no hombre, el parón de actividad económica al que me he visto obligado por el coronavirus y por la ineficacia del gobierno también, no me puede computar en el balance. Y entonces cojo, maquillo las cuentas y a mis accionistas les presento que en plena crisis del coronavirus he vendido lo que no he vendido. No, mire usted, la realidad es la que es. Y esto hay que emplearlo para que los jóvenes y los niños aprendan las dificultades de la vida y aprendan que en muchas ocasiones te vienen por causas externas a ti problemas que te afectan a tu vida. ¿Cómo vamos a tener una población o una juventud formada en luchar contra la adversidad, en soportar la adversidad y en sobrepasar esa adversidad si cuando llega una adversidad les damos un aprobado general? ¿Pero esto qué cachondeo es? ¿Pero esto qué basura es? Esto es inaceptable. Y los niños tienen que entender que, los niños y los jóvenes tienen que entender que la vida llega muy mal dadas. Esto es como cuando se está diciendo, que mucha gente ya está empezando a decir, que hay que permitir salir a los niños a la calle. Y ya sé que los niños llevan un mes confinados, pero es que los adultos también. Y a los niños, que tienen una capacidad, por cierto, de adaptación asombrosa y maravillosa, bien encauzada, hay que enseñarles a que en la situación en la que está no se puede salir. Y eso les vendrá muy bien para valorar después otras cosas. En otras épocas históricas mucho peores que las que estamos viviendo ahora, en la España de la Guerra Civil o en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, hubo niños que se pasaron meses en los túneles del metro para evitar bombardeos. Nosotros deberíamos dar gracias de que solamente tenemos que estar en nuestras casas y no en los túneles del metro para evitar un bombardeo de la aviación militar. Entonces, ¿que porque en otras épocas pasara esto no es grave? No, claro que todo tiene su gravedad, pero hay que contextualizar y tenemos que saber. Yo recuerdo la infancia que tuvieron mis padres, que fueron niños nacidos en plena guerra civil y crecidos en la posguerra, y ellos crecieron sus primeros 20 años de vida con cartilla de racionamiento y con la Guardia Civil llegando al pueblo donde estaba mi padre para requisar la producción agraria y ganadera para poder abastecer de alimentos a las ciudades. Esas fueron las condiciones de vida que tuvo, por ejemplo, mi padre en su infancia. Entonces, ahora, cuando yo escucho que hay niños que se van a traumar porque no pueden salir a la calle, pues hay que enseñarles a los niños las circunstancias en las que estamos, los que sean más pequeños, y hay que acostumbrarlos, y hay que enseñarles, y hay que fomentar su resiliencia, su capacidad de aguante ante la adversidad. Y a los estudiantes, como decía, esto yo lo decía el sindicato de estudiantes cuando se decretaron la suspensión de las clases, el sindicato de estudiantes que está presidido por una chica, no recuerdo el nombre, que tiene 30 años, con lo cual está de estudiante ya poco, ¿verdad? Ya decía que había que dar el aprobado general, que en estas condiciones sociales que no se podía entender otra cosa. No, claro que se puede entender otra cosa. Es que hay empresas que están cerrando, hay gente que se está quedando sin empleo, hay gente que está muriendo, por desgracia.
Estamos en una situación en la que vienen mal dadas y eso también tiene que tener su traslación a la educación. Y si pilló el coronavirus en mitad de curso con un trimestre por cursar y no ha podido terminarse el curso, pues que se recuperen en septiembre, si es que ya la situación sanitaria lo permite, o que se reanuden las clases en agosto en cuanto la situación sanitaria lo permita, y nos quedamos sin vacaciones, que también era otra de las quejas del sindicato de estudiantes, que decían que claro, que no era justo quedarse sin verano. Pero ¿qué clase de juventud es esta, o parte de la juventud, o presuntos portavoces de alguna juventud, que todo hay que decirlo mejor, que diga que no nos podemos quedar sin verano? O que había este sindicato que también se quejaba de que, ¿qué pasa?, que no nos íbamos a poder ir de viaje de fin de carrera o de viaje de paso de Ecuador, estas cosas. Pues no, pues si no se puede, no se puede, es que la vida es así, es que no se puede... pero claro, como estamos en el país de Alicia, como estamos con Alicia en el país de las maravillas, y aquí el Estado tiene que tener dinero para todo el mundo y creemos en soluciones mágicas y milagrosas que no existen y que no son posibles, pues claro, viene, esto es lo mismo que lo de la renta mínima de Pablo Iglesias, pues exactamente lo mismo. El Estado se cree que hay dinero para pagarlo todo y no es así, y los estudiantes tienen que aprender que en esta situación, si tienen que perder el curso y recuperarlo en meses posteriores, pues tendrá que ser así, pero una prueba general no puede ser, porque ¿qué pasa? Van a pasar de curso sin superar o sin adquirir un montón de conocimientos que van en cadena, que van complementados, que son secuenciales, y vas a pasar al siguiente curso cuando no tienes aprendido de lo del anterior, que en muchas ocasiones es básico y es necesario para que puedas pasar al siguiente nivel, porque la enseñanza es progresiva. Entonces, es que incluso pedagógicamente hablando, es que es absurdo. No sé, yo creo que el gobierno, o sea, al hilo de lo que está comentando César, el gobierno no tiene imaginación, porque se podría intentar contentar a todo el mundo. Yo compro perfectamente el discurso del sacrificio, de la resiliencia, que es una palabra ahora que está muy de moda, y creo que efectivamente tenemos que educar en eso. Tenemos que hacer entender a la gente que cuando la situación es complicada hay que dar lo mejor de uno mismo, y lo mejor de uno mismo es salir al balcón a aplaudir, pero también es estudiar más, es sacrificarte, es dejar de tener ciertas comodidades para al final conseguir el objetivo. El objetivo puede ser llegar a fin de mes, el objetivo puede ser obtener los conocimientos que tienes que tener para poder pasar de curso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el gobierno, imaginemos que quisiera hacer esto, ¿no? Bueno, pues que lo diga claramente. Mirad, hay gente que no puede estudiar porque en sus casas no se dan las condiciones, porque no tienen elementos electrónicos, porque no tienen ordenadores, porque además en su casa son 7 para 2 habitaciones. Perfecto, muy bien, lo puedo entender. Y para estos casos vamos a aprobar a todo el mundo y vamos a dar un aprobado general, con los riesgos que ello conlleva, como acaba de decir, de que haya elementos del currículum que no dominen y que el año que viene lo vayan a echar en falta. Bueno, pero lo vamos a aprobar. Bueno, pero deja a los otros que sí que pueden a lo mejor sacar mejor nota y quieren que lo hagan, ¿no? ¿Por qué no podemos ser imaginativos? ¿Por qué no podemos hacer una flexibilización? ¿Por qué tenemos que hacer lo que últimamente se está haciendo de tabula rasa y vamos a hacer la educación para todos lo mismo? Pero eso sí, bajando los niveles. Y al final, ¿qué saca? ¿Qué obtenemos? Unos niveles del informe PISA desastrosos, nuestros jóvenes no pueden competir en determinados sectores porque no llega su nivel, tienes que ir a un máster que te cuesta un montón, por lo que solamente las clases más pudientes pueden llegar a tener esos máster y por lo tanto se aumenta la brecha, que parece mentira que unos gobiernos socialistas y, ¿cómo decís aquí?, comunisto-bolivarianos, bueno, lo que son. Es que ¿Cómo los defines? Hombre, yo no los llamaría comunistas, el comunismo no es esto. El comunismo te ponemos el total de Pablo Iglesias diciendo yo soy comunista, yo soy comunista, sí, yo soy comunista. Pero eso, YouTube, te lo puedes ver. pero eso es como cuando hay gente que dice cosas que no son verdad y la repite una y otra vez para que se lo crea la gente. Le viene bien a Pablo Iglesias, esto es otro tema, pero le viene bien a Pablo Iglesias tener una coletilla, aparte de su coleta, una coletilla para definirse de alguna manera. Pero él no es comunista, porque si fuera comunista no actuaría así. Podemos ha integrado a Izquierda Unida, ¿no? Sí, ¿Izquierda Unida qué es? No, son muchos partidos. Dentro de Izquierda Unida está el PC, el Partido Comunista de España. Sí. Los de Izquierda Unida son comunistas. Los de Podemos son bolivarianos, populistas, comunistas.
Sí, bueno, me parece que pretender sacar ahora etiquetas aquí tan delicadas acerca de matices, pero bueno, a mí me este gusta no era el matiz. debate. No. El propio Pablo Iglesias reconoció que es comunista, pasa que ahora lo niega desde que tiene una mansión en Galapagar, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, yo precisamente por eso pienso que no lo es. Pero bueno, a lo que voy, que quiero decir que podían tener soluciones a este tema de la educación más imaginativas y no las tienen. O sea, lo único que se les ocurre es esto. Y a mí me parece pobre. A mí me parece que lo mismo que decimos de los jóvenes que tienen que esforzarse y trabajar para conseguir o sea, en situaciones de crisis dar el 100%, pues en situaciones de crisis el gobierno tiene que dar el 100% también. Yo, por ejemplo, en esa línea de que hay que amoldar lo que se puede hacer a las circunstancias, pero no dejar de hacerlo, o no dejar de intentarlo al menos, es lo que hemos conocido hoy, lo que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado IFEMA junto con el presidente del Partido Popular, con Pablo Casado, y ha dicho la presidenta de Madrid que ofrece a las universidades españolas IFEMA para poder hacer las pruebas de selectividad y que se pueda conciliar. Ahora se llama EBAU. Sí, bueno, la EBAU. En tus tiempos se llamaba selectividad. Sí, claro. Ahora es la evaluación de acceso a la universidad. Sí, pues la EBAU, que tiene un nombre bastante, en fin, estéticamente... Es igual, que se llame como quiera, pero las pruebas de acceso a la universidad, que antes se llamaba selectividad y ahora se llama EBAU, en caso de que se mantengan las fechas previstas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido IFEMA como grandes instalaciones donde se podrían hacer, donde los alumnos estén separados, manteniendo las garantías de seguridad sanitaria necesarias. Claro, pero que está muy bien. Viene a demostrar que efectivamente IFEMA es una gran instalación que está al servicio de los madrileños, ¿no? Exactamente, y es sacarle partido a esa infraestructura que tenemos, pero es que yo ya he oído por parte de partidos de extrema izquierda, en cualquier caso, que esas etiquetas estaremos todos de acuerdo. ¿Comunistas? Comunistas, bolivarianos, ex asesores a sueldo de una dictadura asesina como Venezuela, que eso es lo que es Pablo Iglesias y toda la gentuza, ¿verdad? Pues hemos oído a esta gente decir que, claro, que la selectividad igual, pues que había que este año igual no, o la EBAU. Pero vamos a ver, es que frente a esa mentalidad absolutamente destruccionista y de falta de imaginación y de tesón y de trabajo para sobrevenir a esta crisis, está esa propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, hacer la selectividad en las aulas con la cercanía que supone, etcétera, etcétera, puede que sea contraproducente o peligroso por motivos de salud. Muy bien, pues a IFEMA, que son pabellones enormes, separamos mucho más las mesas, que por cierto, además así, a los del sindicato de estudiantes creo que no les va a gustar nada, porque cuanto más separación, más difícil también será soplarse cosas en el examen, entiendo yo, ¿no? Igual por eso tampoco les gusta. Pero eso es un ejemplo de cosas eficientes y de prever, porque la selectividad está prevista que se celebrase entre finales de junio y principios de julio, entre el 20 de junio y el 10 de julio, creo que eran las fechas que tiene el calendario del Ministerio de Educación, y luego en las diferentes partes de España baila un poco, ¿no? Bien, pues a 2 meses vista en la Comunidad de Madrid ya están pensando que esto hay que atenderlo, no como el Gobierno Central, que se sacó de la manga este permiso retribuido, mandó a toda la gente a su casa, y no se dio cuenta que una vez pasara el permiso retribuido había que hacer un esfuerzo ímprobo por tener mascarillas y poder volver al trabajo yendo en transporte público y que todo el mundo tuviera mascarillas. Eso tampoco lo previeron. Es decir, porque este gobierno, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que su receta es actuar conforme van ocurriendo los acontecimientos, que lo ha dicho en sus homilías de fin de semana de aló presidente, que a mí sí me parece que sean de aló presidente lo que dice Pedro Sánchez en las compademencias de fin de semana. También. ¿Verdad? En eso estoy de acuerdo, y en que son homilías por ese tono condescendiente de sacerdote muy mayor, y que me perdonen con todo el cariño a los sacerdotes muy mayores, que yo personalmente no consigo ver una aló presidente entero, no lo puedo, porque es un tono de paternalista, condescendiente, de poco hombre de Estado, que yo sinceramente no lo puedo entender. Seguramente Iván Redondo creerá que ese es el tono con el que se ganan las elecciones, pero igual ganar elecciones no es lo más importante en esta vida, sino que te recuerden como un buen presidente, ¿no? Y además es que es plumbeo, porque ya que quieren hacer el aló presidente, yo he visto los que hacía Chávez, y era nefasto, era perverso, era radical, bolivariano, comunista y asqueroso y nauseabundo, pero reconozco, desde el punto de vista del fondo, pero en la forma, reconozco que el tío tenía su gracia. Y que en muchas ocasiones, oye, alguna cosa hasta graciosa soltaba, o que tenía cierta capacidad comunicativa. Pero es que este hombre, el señor Sánchez, es que, por Dios, es que duerme a las ovejas. Bueno, es su gobierno socialcomunista. Veo que insistes en el tema de comunista, veo que tú no quieres dar el tema de comunista. Es que Pablo a mí Iglesias. el comunismo... Vamos a preguntárselo directamente a él. Pablo Iglesias, ¿usted qué es? Comunista. Claro. Yo soy comunista. Claro. Yo soy comunista. Claro. Yo soy comunista. Vale, gracias. Sigamos. Ahí está. Pero yo entiendo que puedo a ver, si
él se puede considerar comunista, como muchos se pueden considerar demócratas. La pregunta se la hice yo personalmente, ¿eh? Sí, en este programa. Quiero decir, no es ningún fake, ninguna cosa rara, ¿eh? Si yo no quiero decir eso, yo lo quiero decir que es que el comunismo es una doctrina de un señor que podemos llamarle filósofo, Karl Marx, de unas internacionales que jamás pisó una fábrica ni fue obrero. Bien, pero se dicen una serie de cosas en sus libros que este señor no sigue. Y a mí personalmente la filosofía me gusta, y me gusta la ideología, y me gusta la política, y considero que es manchar unas ideas que este señor se considere comunista, porque no lo considero, porque me parece una persona que es mentirosa, una persona que manipula, una persona que pretende coger la realidad y transformarla solamente para su beneficio propio, y a mí me parece que llamarle comunista es hacerle una cosa, un halago, cuando no lo es. Podemos llamarle manipulador y estaríamos de acuerdo. Vamos a ver, si tú consideras que es un halago llamar a alguien comunista, si consideras que este hombre mancha la ideología comunista cuando el comunismo tiene 500 millones de muertos a sus espaldas, y es un sistema nefasto, estamos hablando de cosas del que diferentes. todo el mundo ha tratado de huir, es un sistema que ponía verjas no para evitar que entraran, sino para evitar que salieran y huyeran del propio régimen. Bueno, pero ahora tendríamos que tener, veo que, podríamos discutir que te si gusta el comunismo. No, yo lo que digo es que que las personas utilicen una excusa, en este caso el comunismo, para hacer según qué cosas, no significa que el comunismo sea eso. De la misma manera que ahora, cuando a alguien le llaman fascista, no le están diciendo que es seguidor de Mussolini, ni que está de acuerdo con el fastio y con el reparto de tierras, etcétera, etcétera. Ni cuando, es decir, muchas veces utilizamos, desde mi punto de vista, mal determinados adjetivos simplemente para herir. Y creo que es mucho más fácil decir las cosas de otra manera mucho más clara. Este señor es un mentiroso, este señor no atiende a la verdad, este señor está utilizando los medios de comunicación a su antojo y pretende blanquear sus errores a costa de crear engaños, este señor está intentando cercenar la libertad de expresión, etcétera, etcétera. A mí me gusta más eso que llamarle comunista, porque en el fondo el comunismo no deja de ser una ideología, y luego lo que se hagan con las ideologías es como si... Bueno, las demostraciones prácticas de comunismo que hemos conocido... Eso tienes toda la razón, no te voy a negar, pero una cosa no quita la otra. Vamos a ver, el comunismo soviético, el comunismo chino, el comunismo de Corea del Norte, el comunismo cubano, podemos llamar el comunismo venezolano con tu aquiescencia, el comunismo venezolano, ¿qué es lo que ha hecho? Aparte de pisotear los derechos humanos de los ciudadanos, condenarles a la pobreza y al hambre y a la miseria, el desabastecimiento de todo tipo de recursos y de suministros de todo tipo, la coacción, el condenar a los opositores y disidentes a cárcel o a muerte, o el hacerles desaparecer, el prohibirles, y el control de los medios de comunicación ha sido una máxima, además de las purgas internas y de la propia disidencia. Sí. Creo que el comunismo, como veo, está plagado de una serie de virtudes. Sí, pero si, por ejemplo, hay muchos regímenes dictatoriales que también han hecho lo mismo, que se han basado en un régimen financiero capitalista, por ejemplo. Pero no hay un modelo como tal, es decir, existe el comunismo, y que nos ha demostrado lo que es, y luego existen otras dictaduras que no han sido comunistas. Por ejemplo, la dictadura de Hitler es un nacionalsocialismo extraño, ¿no? Sí, la de Pol Pot sí era comunista, en fin. Pero lo que las grandes dictaduras más que han destrozado más y han asesinado más han sido las comunistas. Pero si es que una cosa no quita la otra, que uno utilice una filosofía para... a ver, por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir que el régimen de Franco era un régimen católico y asimiláramos el catolicismo al régimen de Franco, estaríamos creando una falsa realidad, porque no sería verdad. Tienes toda la razón, porque no sería verdad, porque el régimen de Franco es franquista en sí mismo, es decir, sí, pero es un utilizaba modelo, la Iglesia, los símbolos. Que uno de sus elementos es que es católico, efectivamente. Pero es que en el caso del comunismo tenemos un modelo aplicable a varios distintos, y lo hemos visto, y te he mencionado varios, desde China a la Unión Soviética, pero esos por Cuba. Modelos que utilizaban ese nombre, quiero decir, en los libros de Karl Marx no se describe cómo tiene que ser una sociedad
ni se dice tienen que controlar los medios de comunicación, no se dicen todas esas cosas, es decir, se habla de otras cosas, se habla de dictadura del proletariado, se habla de restricción, hay algunos manuales etcétera. marxistas que sí, te dan la pista, ¿eh? Veo que has estudiado a fondo el comunismo y sabes perfectamente que hay manuales marxistas que seguramente has leído, igual que yo, que te dan claramente las pautas de cómo alienar a la sociedad, cómo controlar a las masas, cómo retirarles todo tipo de capacidad de reacción. Eso está estudiado y, quiero decir, pues, es que en políticas lo enseñan. Pues, por cierto, este comunista Iglesias era profesor de políticas, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Pero vamos a ver, yo puedo entender que tú lo que intentes es hacer una defensa teórica o teórica del comunismo y que una cosa es eso, pero vamos a ver, es que en sí mismo es una ideología liberticida, totalitaria, que anula la libertad de los individuos, que anula incluso la naturaleza humana, porque cualquier ideología que impide a los individuos progresar por su propio esfuerzo, automáticamente esa ideología de aplicarse lleva a la sociedad en la que se aplica a la miseria y al fracaso, porque si tú anulas la capacidad de prosperar de las personas mediante su esfuerzo, valía, trabajo y formación, estás anulando algo tan básico como lo que es el progreso humano, que se basa precisamente en eso. Las sociedades humanas progresan porque el total de sus individuos, cada uno, quiere vivir mejor. Esa es con lo cual la esencia. empalmamos con el aprobado general. Hay que fomentar el esfuerzo, el estudio y hay que buscar la excelencia educativa, ¿no? Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo no soy comunista, yo soy de un partido progresista que se llama Unión Progreso y Democracia y yo defiendo una economía de mercado, una serie de cosas que no defiende el comunismo. En su teoría. Lo que yo quiero decir es que quizá a lo mejor así me explico un poco mejor. Es decir, cuando nosotros calificamos las cosas como fascistas, comunistas, al final terminan perdiendo su significado. Depende si las llamamos por su nombre o no. Vamos a ver, pero es mucho más fácil llamar a Pablo Iglesias mentiroso la razón, o falaz no, le doy la razón o manipulador. Ahora llaman facha a cualquiera, es que este es un facha, simplemente porque no estoy de acuerdo con él, eso es llamar a alguien por un nombre que no le corresponde. Pero a un comunista, llamarle comunista es simplemente un adjetivo. Pero en fin, don José Francisco Sigüenza, ha sido un placer debatir. Muchísimas Tendremos gracias, que hablar siempre. más profundamente acerca de ideologías, de lo que han supuesto y el modo de ir a la práctica, porque se aprenden cosas muy interesantes. Especialmente del comunismo. Don César Siende, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, don Javier, un placer. Bueno, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con nuestra programación habitual. Nosotros nos despedimos y ya saben, les esperamos en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.